Hola gente, ¿cómo andan? Nos volvemos a encontrar después de tanto tiempo, después de tanto tiempo. O sea, hace unos días atrás subí un video por obligación, ¿no? Subí una clase sincrónica como la que doy habitualmente para la facultad, en este caso para Sociedad y Estado del ciclo básico, porque bueno, me fui a dar la primera dosis de la vacuna y bueno, a grabar la clase la subí a YouTube para que la pudieran ver las y los estudiantes de este cuatrimestre y como dije en el video anterior, cualquiera que la quiera, que quiera presenciarla, ¿no? Bueno, pero en este caso sí voy a hacer un video específico como los que hice el año pasado respecto a los distintos temas o autores que vemos durante la cursada. Pero como el año pasado más o menos toqué todos los temas que yo doy en Sociedad y Estado, dije, bueno, vamos a ver qué tema puedo reforzar para hacerlo para esta camada, para este primer cuatrimestre. O sea, como le prometí a los y las estudiantes de este primer cuatrimestre, hacer un video para ellos y ellas. Acá está. Acá está este video prometido, que no viene a reemplazar a un video del año anterior, sino que viene a complementarlo. ¿Y qué video, o qué tema, mejor dicho, elegí? Elegí el de Bobbio y de transformaciones, el futuro de la democracia y las transformaciones que ha sufrido la democracia. ¿Por qué elegí ese video o ese tema? Por dos motivos. Uno, porque es, además de un video que fue bastante bien criticado, mucha gente me ha hecho buenos comentarios por la explicación, le agradezco profundamente a todas esas personas que me elogiaron ese video. Y por el otro lado, por el sonido fue muy malo y la verdad que fue una lástima, ¿no? Fue una lástima por el sonido, ¿no? Por la calidad del sonido. Espero que este video se escuche mejor, es lo que quiero. Eso por un lado. Y por el otro lado también elegí este tema porque después de más de un año, de más de 14 meses, desde marzo, antes que empezara la pandemia, no me había comprado el libro. Por primera vez después de tanto tiempo, estuve tantos meses o tanto periodo de tiempo sin poder comprarme un libro. Y yo amo los libros, ¿no? Y el otro día hice un pedido a Eudeva, le agradezco, gracias a Eudeva, ¿no? Y compré algunos libros. Hice el pedido un domingo y el martes lo tenía acá. En 2 días me lo trajeron para acá, a mi casa, sin costos de envío, ¿no? Y entre esos libros está este. Bobbio Sartori, un gran politólogo italiano, hablando sobre los dos grandes politólogos italianos del siglo XX. Bobbio, Norberto Bobbio y Giovanni Sartori, ¿no? Gianfranco Pasquino, un gran politólogo italiano, es junto a Mattiucci y al propio Bobbio, quienes escribieron esto, fíjense, los dos tomitos de una obra cumbre de la ciencia política a nivel mundial, de la teoría política a nivel mundial, ¿no? El diccionario consultor político, el diccionario de política, ¿no? Que es base, que es la Biblia de las y los politólogos a nivel mundial, ¿no? Y bueno, Pasquino, en este libro, uno leyendo, una parte le dedica a Bobbio, la otra parte le dedica a Sartori, obviamente, la parte que le dedica a Bobbio, uno leyéndola, ve que va a hablar precisamente de, fíjense, los incumplimientos, acá dice, los incumplimientos de la democracia. Precisamente en este capítulo, Pasquino va a hablar sobre lo que Bobbio nos cuenta en este libro del futuro de la democracia, ¿no? El pensamiento de Bobbio sobre la visión de Bobbio sobre la democracia. Y a partir de la página 66, como pueden ver, pueden notar acá, promesa por promesa, precisamente Pasquino va a hablarnos de
las 6 promesas de la democracia de los modernos que nos menciona Bobbio. Obviamente que este libro de Pasquino no es para ustedes, es para los estudiantes. Es muy interesante lo que sostiene Pasquino sobre, no solamente sobre Bobbio, sino sobre Sartori, y nos abre un poco más el panorama y la visión sobre el pensamiento de estos dos grandes exponentes del pensamiento político a nivel mundial, no solamente italiano, europeo. Y aparte de estas cuestiones, se me ocurrió complementar el video del año pasado con este video para tratar de profundizar un poco lo que toco, ¿no?, respecto a el futuro de la democracia y las transformaciones de la democracia. Sobre el futuro de la democracia, como dije en el anterior video, y volviendo a mostrar esto, en el primer capítulo, como dije el año pasado, Bobbio va a hablar del futuro de la democracia, y en ese futuro de la democracia, Bobbio va a plantear una definición mínima de democracia, como figura acá en este PowerPoint que le hice, ¿no? Definición mínima de democracia, una definición mínima de democracia, y en donde en esa definición mínima de democracia Bobbio va a decir que se tienen que dar ciertos requisitos, ciertas condiciones. El autor va a poner 3 condiciones mínimas que tiene que tener esa definición, valga la redundancia, mínima de democracia, que es el derecho a participar de la mayoría de la población, de un alto número de ciudadanos y ciudadanas. El derecho a participar, ya sea de forma directa o indirecta, en la toma de decisiones. Recuerden lo que es la importancia de la toma de decisiones. La toma de decisiones es decidir, valga la redundancia, qué hacer con el Estado, qué hacer con el país, qué políticas llevar adelante. En ese aspecto, la democracia se distingue con el resto de otros sistemas o regímenes políticos en que un gran número de la población, una gran mayoría de la población, participa de una u otra manera en esa toma de decisiones, ya sea en forma directa o en forma indirecta. Este es un requisito básico para hablar de una definición de democracia y de una definición mínima. La otra característica son las reglas procesales. Es un régimen que se basa en ciertas reglas que hay que cumplir como para poder desarrollarlas. Y en esas reglas procesales, la principal regla, la que caracteriza a la democracia, es la regla de la mayoría, ¿no? O sea, para poder llevar adelante una política y tomar decisiones, esa política, esas decisiones tienen que ser apoyadas por la mayoría de la población. Lo que no significa que no se respetan las minorías. Eso también lo hablamos en el video y también lo menciona Bobbio en distintas partes de su teoría. Pero la regla fundamental de la democracia es la regla de la mayoría. Y el tercer requisito que tiene que tener la democracia es que haya alternativas reales, concretas, y que estén en igualdad de condiciones de participar en este juego de toma de decisiones. ¿Qué significa esto de alternativas concretas, reales y en igualdad de condiciones? Que la mayoría de la población que participe en la toma de decisiones, ya sea directa o indirectamente, pueda elegir cualquier tipo de opción, como también pueda presentarse como opción, como alternativa. Yo en el video anterior les comentaba, y lo vuelvo a recalcar ahora, la relación con O'Donnell. Cuando ustedes con O'Donnell en Disonancias están viendo lo que se habla de elecciones limpias, lo que se habla de las características de una democracia, O'Donnell
otro gran politólogo y gran politólogo argentino y latinoamericano como fue Guillermo O'Donnell. O'Donnell habla de que en la democracia al menos tenemos que tener 6 opciones para que haya elecciones limpias. Votar por el candidato A, votar por el candidato B, votar en blanco, impugnar nuestro voto, no votar o el voto aleatorio al azar, ¿no? Esas son al menos 6, ¿por qué? Porque podemos tener el voto, como dije en el video, el voto, la fuerza política A, la fuerza política B, la C, la D. Acá en nuestro país hubo una vuelta que hubo 13 candidatos a presidente, o sea, hubo 13 opciones más la 14 que fue votar en blanco, la 15 impugnado, la 16 no votar, la 17, fíjense, no hubo 6 opciones, hubo 17 opciones, ¿no? Eso de esas opciones, lo que plantea O'Donnell, es lo que acá Bobbio está diciendo con el planteamiento de alternativas reales y que tienen igualdad de condiciones. Todos cuando vamos al cuarto oscuro tenemos que encontrar las boletas de todas las fuerzas políticas y que esas boletas de todas las fuerzas políticas estén más o menos en el mismo lugar, o sea, a la misma altura, que podamos visualizarla de igual manera y no de repente que esta boleta esté tapando a la otra, etcétera, ¿no? O sea, estar todas en igualdad de condiciones, que todas las fuerzas políticas puedan disponer de espacios publicitarios, poder exponer sus ideas, sus puntos de vista, sus proyectos, etcétera, etcétera. Y que nosotros como votantes tengamos la posibilidad de votar a quien querramos y no de repente si queremos votar a X, ese X no se presente porque no lo permite el sistema, ¿no? O sea, eso sería un tercer requisito fundamental para la democracia, ¿no? Luego de esa presentación que hace Bobbio, después va a hablar de las falsas promesas o las transformaciones que ha sufrido la democracia. Él va a hablar de la democracia de los dos modernos, la democracia que surge en el siglo XVIII, XIX, ¿no? Cuando habla más que nada es esa democracia de mediados del siglo XVIII que después, a partir de lo que es la Revolución Francesa y lo que es la edad contemporánea, empieza todo ese proceso de adquisición de los derechos por parte de la ciudadanía. Y ahí estamos hablando de lo que podríamos decir la democracia de los modernos y no la democracia de los antiguos, que es la democracia griega, para decirlo de alguna manera. Y a partir de ahí, perdón, él va a hablar de que existen al menos 6 falsas promesas de los padres de la democracia moderna, ¿no? Mejor dicho, más que esas 6 falsas promesas serían 6 transformaciones que ha sufrido la democracia a partir de lo que Bobbio habla, la cruda realidad, ¿no? O sea, esa promesa que tiraron los teóricos, los padres de la democracia, cuando de la teoría hubo que llevarla a la práctica, no se pudieron llevar tal cual como se habían pensado. A partir de eso, él va a mencionar las 6 promesas que uno lo fue poniendo en ese Power, ténganlo presente siempre. Acá se lo vuelvo a mostrar. Y ahí están, fíjense en las 6 falsas promesas, ¿no? El nacimiento de la sociedad pluralista, la reivindicación de los intereses, la persistencia de las oligarquías, el espacio limitado de la democracia, el poder invisible del Estado y el ciudadano no educado democráticamente. Esas promesas, el autor las va a ir tratando. La primera promesa, que es sobre la distribución del poder, sobre ese nacimiento de la sociedad pluralista, precisamente él después, en el segundo capítulo, va a hablar de la diferencia entre la teoría democrática y la teoría pluralista, y cómo, si bien no son lo mismo, las dos terminan siendo complementarias, y va a dar una tercera forma de democracia, que es la democracia pluralista, ¿no? Precisamente va a hablar, en el segundo capítulo va a hacer la diferencia entre sociedad democrática, sociedad pluralista,
va a poner como ejemplo que la sociedad feudal es una sociedad pluralista pero no democrática. La sociedad antigua, la griega, es una sociedad democrática pero no pluralista. Bueno, la sociedad moderna termina siendo una sociedad democrática pluralista, confluyendo la teoría pluralista con la teoría democrática. Pero ¿esto qué significa? Que la teoría democrática no era una teoría pluralista per se, no nació como teoría pluralista. La teoría democrática lo que planteaba era una sociedad centrípeta y monista, una sociedad con un solo centro de poder, que ese centro de poder no era otra cosa que el pueblo, y un solo interés, que era el interés del pueblo, lo que Rousseau va a llamar la voluntad general. En la práctica, en la realidad, fruto de esa cruda realidad, lo que se da es una sociedad pluralista, en donde no va a haber un único centro de poder, por eso es una sociedad centrífuga y policéntrica, sino que va a haber varios centros de poder, y todos esos centros de poder van a tener sus propios intereses. Acá Pasquino va a hablar de que Bobbio quizás pensaba en una sociedad neocorporativa y hablaba de los intereses de los obreros, los intereses de los empresarios, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en una sociedad hay diferentes sectores sociales, diferentes grupos sociales, diferentes grupos políticos. No es lo mismo los empresarios, y dentro de los empresarios no son lo mismo los empresarios industriales que los empresarios, que los financieros, que los ruralistas. Los trabajadores no son los mismos los trabajadores, el proletario, el trabajador fabril que el trabajador comercial, por ejemplo, que el comerciante. Hay distintos sectores, no es lo mismo partidos políticos, en el caso de Argentina, no es lo mismo lo que pueda representar el PRO o toda la alianza que significa Juntos por el Cambio, o lo que representa el Frente de Todos, como lo que representan los grupos de izquierda, o los grupos libertarios, los grupos de derecha o de centro derecha. Representan distintos intereses, ¿no? Eso es una sociedad pluralista. Y precisamente ese tipo de sociedad no era la que planteaban los padres de la democracia, los padres de la democracia moderna. Esa distribución de poder viene relacionada con la segunda promesa, que era la representación de los intereses. La representación, que sería la reivindicación de los intereses. Precisamente a ver varios centros de poder, ahora el legislador, el que gobierna, ya no va a representar la voluntad general, no va a representar un interés único, sino va a representar un interés particular, ya no un interés general. El interés particular del sector al que representa, del sector que lo votó, del sector que lo llevó a ser legislador o ser funcionario. Con lo cual, acá viene la cuestión de qué tipo de mandato va a tener el legislador. Los padres de la democracia moderna, el ideal democrático, la teoría democrática, planteaba un mandato libre, un mandato a conciencia, un mandato fiduciario, ¿no? O sea, un mandato en donde yo, legislador, iba a decidir según mi conciencia lo que era mejor para el único centro del poder, que era el pueblo, lo que era mejor para el pueblo, lo que era mejor para la voluntad general. No tenía un mandato obligatorio de nada, sino era un mandato libre, era lo que decía mi conciencia. En cambio, en la realidad, en una sociedad pluralista, el mandato pasa a ser imperativo, pasa a ser obligatorio, pasa a ser un mandato delegado. Yo ya voy con un mandato fijado por el partido político al que represento, el sector, si represento a los trabajadores, si represento a los empresarios, ya voy con un mandato delegado. Ya no voy pensando qué es lo mejor para el pueblo, para la voluntad general, para el único centro de poder, sino voy pensando en qué es lo mejor o qué le conviene al interés que represento. O sea que en esa representación del poder, en esa reivindicación de los intereses, lo que hago ya es un mandato no a conciencia libre, sino un mandato delegado. ¿Por qué? Porque estoy delegando, estoy representando el interés del sector que me llevó al poder, ¿no? Eso ténganlo en claro. Primera promesa habla de la distribución del poder y la segunda de la representación de ese poder, ¿no?
de la reivindicación de los intereses. Después, como tercer promesa, va a hablar de la persistencia de las oligarquías. Recuerden la teoría de las élites, la ley de hierro de la oligarquía, lo que sostiene Bobbio, y ahí se basa un poco en Schumpeter también, y cuando Donnell habla de Schumpeter y la democracia schumpeteriana, ¿no? La competencia entre las élites, esto es lo que termina sucediendo. O sea, la teoría democrática dice se acabó con la oligarquía, pero la oligarquía continúa. ¿Por qué? Porque esa oligarquía es la conducción de esas fuerzas políticas que lo que terminan haciendo es, al final, la democracia es un juego de competencia entre pequeñas élites, pequeñas oligarquías que compiten entre sí por el poder, ¿no? Esto es una de las promesas o de las falsas promesas que planteó la teoría democrática moderna. La cuarta es el espacio que ocupa la democracia. Recuerden que la teoría democrática decía que la democracia era una forma de vida, la democracia iba a ocupar todos los órdenes de la vida social, todos los espacios de toma de decisiones de poder, cuando en la práctica no es así. Porque tengan presente esto, las dos principales instituciones del capitalismo, de la sociedad moderna, del Estado moderno, no son democráticas, no son horizontales, son organizaciones verticales, escalares, piramidales, ¿no? En donde el poder viene de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Y esas dos organizaciones centrales, fundamentales de la sociedad moderna, son la empresa capitalista y el aparato burocrático del Estado, el aparato administrativo del Estado. La burocracia estatal y la empresa capitalista son, por definición, organizaciones piramidales, no son organizaciones democráticas, con lo cual son organizaciones jerárquicas, con lo cual la democracia no cumple con esa promesa que hicieron los teóricos, los padres de la democracia moderna, de que la democracia, la participación de la mayoría en la toma de las decisiones, ocupe toda la vida social. Hay dos espacios centrales en la sociedad moderna que la democracia no pudo insertarse: en la empresa capitalista y en la burocracia estatal. La quinta promesa tiene que ver con el poder invisible del Estado, esa doble cara del Estado. Y acuérdense que si bien nosotros somos parte del Estado y que una condición central es que tengamos como mayoría, ¿no?, y participemos en la toma de decisiones, que sepamos cuáles son las decisiones, sepamos cómo se manejan esas decisiones, en la práctica, por más que participemos en la toma de decisiones, es un decir. En la práctica, la mayoría de las decisiones no sabemos cuáles son las que se toman, cómo se toman, no sabemos cómo son las negociaciones. Hay muchas decisiones que no sabemos que se toman y que nunca las vamos a saber. ¿Por qué? Porque está esa razón de Estado, cuestión de Estado, ¿no?, que hace que se invisibilice ciertas políticas por seguridad nacional, por seguridad internacional, por lo que sea. Con lo cual, la teoría democrática lo que propone es que tener un Estado visible, un Estado en donde la toma de decisiones todos tengamos acceso, y en la práctica no pasa. Hay cosas que sí tenemos acceso, tenemos acceso a la información, y hay otras cuestiones que no tenemos acceso a esa información, ¿no? Esa doble cara del Estado, ¿no?, que la democracia no cumplió con sacar esa cara invisible, sacar esa doble cara del Estado. No lo pudo hacer. Y la última promesa es la del ciudadano no educado democráticamente. Si bien, como dije anteriormente, tenemos esa doble cara del Estado y nosotros no sabemos de muchas de las decisiones, en algunas cuestiones no sabemos, no porque el Estado no la informe, no la visibilice, sino porque nosotros no nos interesamos en enterarnos, en informarnos, ¿no? Ahí Bobbio, como yo comenté también en el otro video, habla, ¿no?, de que ni siquiera casi el 10% de los profesionales
está interesado en política. Uno habla de la virtud política, puse en el Power, y es la verdad. Ustedes van a ser futuros profesionales, no interesa qué profesión. ¿Y cómo puede ser que nosotros como profesionales tengamos la profesión que tengamos, como tipos y tipas que tenemos una carrera universitaria, tenemos título de posgrado, etcétera, etcétera, estemos desinformados, no nos interesemos por la política, por la cosa pública? Ahí falló la democracia, ¿no? Y ahí esta es una falsa promesa de la teoría de la democracia. El ideal democrático, la teoría democrática, dice que todos los ciudadanos y las ciudadanas vamos a estar interesados en la política y vamos a participar de la cosa pública. La realidad significa lo contrario, ¿no? Sálvese quien puede y cada uno hace la suya, y hay poco interés de la política. Es más, hablamos de los y las políticos, no los políticos, como una clase aparte, son una clase aparte y son ellos los que se hacen cargo del Estado. Nosotros bastante que vamos y votamos y a dura pena tenemos que votar, ¿no? Nos quedamos con eso. ¿Terminamos participando en la toma de decisiones? Sí, porque terminamos votando y eligiendo a las y los representantes, a nuestras representantes. Pero ¿tenemos interés? ¿Estamos educados democráticamente? ¿Sabemos lo que es la cosa pública? No. Esa es una falla. Y esa es una falsa promesa de la democracia. Bueno, por último, Bobbio habla de los 3 obstáculos que tiene, que presentó la realidad para que esas promesas no fueran cumplidas. Como dice con las promesas, al menos hay 6 promesas, él también va a decir al menos hay 3 obstáculos. Un obstáculo tiene que ver con la tecnocracia, los técnicos, el gobierno de los técnicos, en vez de gobierno de los políticos, o sea, de los políticos en el sentido gobierno de las personas, de la población, del ciudadano, de la ciudadana, que está interesado en el bien común, que está interesado en la voluntad general, terminan votando técnicos, tomando decisiones técnicos. El gobierno de los técnicos más que el gobierno de los ciudadanos. La segunda es precisamente el aumento del aparato burocrático. Cuanto más fue creciendo y evolucionando el Estado moderno, más fue creciendo su organización y más fue jerarquizándose. Fíjense, yo puse en el video los organigramas de lo que es la administración pública. Entramos ya no al Estado Nacional, vayamos a cualquier municipio, entremos y veamos el organigrama de ese municipio y nos perdemos. Es peor que lo de las empresas. Una multinacional, uno entra a un organigrama de una multinacional, se pierde. Bueno, el organigrama de lo que es la administración pública nacional, también uno se pierde. Imagínense la cantidad de ministerios, la dependencia de cada ministerio, los institutos, organizaciones que no son directamente, no dependen de algún ministerio en particular. Fíjense lo que es ese organigrama. Esa organización, directamente ese aumento del aparato burocrático, atenta contra el desarrollo y la evolución de la democracia. Y el otro obstáculo que menciona Bobbio es el de el escaso rendimiento de la democracia. Y vuelvo a reiterar, no es que uno o que Bobbio reivindica a una autocracia, para nada. Bobbio lo que dice que en la autocracia hay dificultad de demanda. Y yo lo dije en el otro video. Tenemos miedo, los ciudadanos, las ciudadanas, de reclamar. Hay temor. O sea, una autocracia funciona en base al temor, al miedo, al garrote, al terror. ¿No? O sea, a ver si reclamo y me pasa algo por reclamar. Me quedo en el molde. En cambio, en la democracia no, en la democracia salimos. Fíjense en lo que son estos días, ahí en el centro, con los reclamos que hay con respecto al pueblo obrero, a todos estos sectores, por los planes, por la situación en la que estamos atravesando, ¿no? A pesar de las restricciones, a pesar del aislamiento, etcétera, etcétera, hay manifestaciones, hay cortes, hay marchas, hay reclamos todos los días. O sea, en la democracia hay facilidad de demanda, por lo tanto hay multiplicidad de demanda, hay cientos, hay miles y miles de demandas. Lo que lleva a que el Estado
no tenga la capacidad para poder dar una solución, una respuesta a toda esa demanda. Eso es lo que hace un escaso rendimiento de la democracia. Que hay tanta cantidad de demanda que al Estado se le dificulta notablemente poder dar respuesta satisfactoria a todas esas demandas, ¿no? Esto es lo que yo quería complementar, es más o menos lo que dije en el video anterior, ampliándolo un poquito, o complementándolo un poquito. Agrego alguna cuestión más del segundo capítulo, cuando Bobbio habla de, vamos a poner acá, cuando Bobbio habla de la función del teórico, ¿no? La función del teórico político, la función de la teoría política, que es transformar una solución en realidad, que es, al final, bueno, la teoría política, los padres de la democracia, tiraron lo que tiene que ser la democracia, pero no dieron ningún tipo de solución o de respuesta para que esa teoría pueda llegar a ser llevada efectivamente a la práctica. Bueno, precisamente la teoría política no murió ahí en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, la teoría política, como la demás teoría, como la ciencia y como la sociedad en su conjunto, va evolucionando. Por lo tanto, Bobbio nos dice a mediados de la década del 80, hace ya más de 30 años atrás, nos dice que la función de nosotros, los críticos políticos, la teoría, los teóricos políticos, tenemos que llevar la solución, convertir soluciones en realidad. Que nuestra teoría tiene que ser compatible con la práctica. No podemos crear teorías y que después esa teoría no puedan ser llevadas a la práctica. Y si nosotros revisamos las teorías preexistentes, nuestros paradigmas, si revisamos en este caso la teoría democrática, bueno, veamos cómo esta teoría democrática puede ser llevada efectivamente a la práctica y que sea efectiva. En ese sentido, no solamente Bobbio, Sartori, Pasquino, O'Donnell, todos, ¿no?, sostenemos que el mejor régimen político, ¿cuál es? El democrático, la democracia. ¿Por qué? Porque es el único régimen perfectible. Se puede perfeccionar. Y precisamente lo que quiere decir Bobbio en este segundo capítulo, cuando habla de la función del crítico, o la función de la crítica teórica, de criticar a una teoría, ¿no?, es precisamente eso. En cuanto a la teoría democrática, es que la función nuestra como teóricos políticos y como críticos de la teoría democrática es mejorar la democracia. Mejorar la democracia o mejorar esa teoría, ¿para qué? Para poder plasmarla en la práctica y que ese régimen democrático sea efectivo y sea verdaderamente cumpla con esos ideales de buscar la voluntad general, buscar el bienestar de la población, etcétera, etcétera. Que verdaderamente la mayoría participe en la toma de decisiones. Por eso en el capítulo 2 va a hablar, ¿no?, de la búsqueda de mayor participación de la población, lo que sería la democracia semidirecta, ¿no?, buscar mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones, de participación directa, y que no nos quedemos nada más que con el voto, ¿no? Bueno, gente, al final me extendí, es más extenso este video que el que hice en agosto del año pasado. Nada más por ahora. Voy a seguir subiendo otros videos, seguramente el cuatrimestre que viene veré qué otro tema puedo reforzar y hacer un video para los estudiantes del segundo cuatrimestre. Y les aviso, en el transcurso de este año voy a estar subiendo una serie de videos con una sección que voy a llamar ¿Qué hubiese pasado si?, que está relacionado con la historia argentina a partir de ucronías, ¿no? Y ver cómo con esas ucronías podemos
no jugar, sino podemos reinterpretar o ver la historia desde otra perspectiva. Lo dejo, nos vemos en el próximo video. Sigámonos cuidándonos y que tengamos una buena semana. Hasta luego.